Bienvenido al agujero de conejo. Bienvenidos a un episodio más de Agujero de Conejo, un podcast dedicado a dejarse ir como Gordon Tobogán en el parque acuático de las curiosidades de nuestro día a día. Yo soy su anfitrión, investigador, guionista, productor, animador, editor de audio y salvavidas no autorizado para gordas de tobogán, Gander. Y conmigo se encuentra la costeña boreal y Navi de la vida real, la maestra Mizar de Vainilla. Hola. Ok, el calor te hizo daño. Calor hace mucho El calor daño. te está afectando, pero la playa es bonita. La playa está padre, el calor no. Hace mucho calor aquí. Está padre, bienvenido. Estamos en locación. Estamos transmitiendo desde Tampico. No, disculpito. Estamos transmitiendo desde Tampico, de Ciudad Madero. Uh-huh. El calor es insoportable. Tamaulipas, ya. Y pues ya. O sea, si estuviéramos en el mar, Yo me como un rol. la vida sería más sabrosa. Uh-huh. Imagínate que después de 15 años, un tribunal condena a tu padre después de los 15 años, o sea, tus 15 años. ¿De mi fiesta de 15 años? Ajá, están tus 15 años, ¿no? No sé si tuviste fiesta o no, pero después de tus 15 años, Uh-huh. un tribunal condena a tu padre por traición a la patria y lo ejecutan. Ok. Durante 50 años mantuviste la creencia de que tu padre fue un criminal de guerra y al final resulta que todo fue lo contrario. Esto suena muy James Bond, pero... Tu papá fue Jason un héroe. Bourne, perdón. Tu papá fue un héroe de guerra, pero no cualquier héroe de guerra. Ok. Un héroe tan vergas que se ofreció como voluntario para entrar a Auschwitz como prisionero y entró y se escapó del campo de concentración más famoso del Holocausto. Ok, ya sé. ¿Sí? Esto sí sé de qué es. Muy bien. ¿Estás lista Bueno, para más o menos. saltar en este agujero de Sé la conejo historia muy por encimita. conmigo? Obi, siempre. Bien, pues vamos allá. Esta noche te voy a contar la historia de el prisionero 4859, Ujú. Witold Pilecki. Ok. De hecho es Witold Pilecki. Ok, no sabía que lo habían, o sea, que lo habían primero marcado como si hubiera sido malo. Esa parte no venía en la historia que yo leí. Es que la historia que tú leíste y justo por Sí, eso la fue historia que yo leí es cortita. Justo por eso fue que me llamó mucho la atención, porque esta historia viene a partir de un relato que ella me contó. Ella es ella. Yo soy ella, hola. Que Mizar me contó cuando estabas leyendo un libro y venía esta anécdota. Con eso empieza el libro. Si lo quieren buscar, el libro es Everything is Fucked de Mark Manson. Es muy buen libro, por cierto. Entonces me contaste como a grandes rasgos esa historia. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención. Entonces por eso fue que dije, ok, a ver, vamos a rascarle, ¿no? Al final vamos a meternos en algo histórico. Ok. Es que esa historia está muy buena. Witold Pilecki nació, Witold, es que se escribe con W, Uh-huh. me cuesta trabajo, pero lo voy a tratar de pronunciar bien. Es Witold, como si dijeras Vítor, pero El Vito. era el Witold. Witold Pilecki nació el 13 de mayo de 1901. Ok. O sea, aprovechando el mes. Oye, Se sí, cumplen- el 13 de mayo. Se Ya cumplen casi. 110 años de su nacimiento. De su nacimiento. En el pueblo de Olonets, de lo que en ese entonces era el Imperio Ruso. Sus padres fueron Julian Pilecki, un inspector de bosques, quien se graduó del Instituto de Bosques de San Petersburgo. Ok. Y su madre, déjame ver. De acuerdo con los registros del Museo de Historia de Polonia, los polacos eran enviados, o sea, porque vivía allá, si era polaco. De acuerdo a los registros del Museo de Historia de Polonia, los polacos eran enviados a los lugares más lejanos de Rusia en un intento de dispersar la conciencia política que estaba enfocada en la independencia de Coloquia, de Polonia. ¿Qué? Todo mal. O sea, También es eso, de Polonia, pero Polonia en ese entonces todavía era parte de Rusia. sí, Ok, ya. exactamente. De hecho, Rusia siempre ha tratado de justo... Los polacos siempre han querido independizarse. Bueno, lo lograron. Con ayuda, pero bueno, desde entonces No, estamos... no, pero esa no es la pregunta. Enfócate en que estamos en 1901. Ajá. Entonces, los polacos desde siempre se han querido independizar de Rusia, Ujú. ¿no? Y pues, obviamente, ¿no? El imperio ruso no le convenía para nada Ujú. que se independizaran. Entonces... Pero a ningún imperio le conviene perder territorio. Lo que hacía era los polacos estudiados los intentaba dispersar. Claro, para que no hubiera unidad nacional. Bueno, Exactamente. nacional, porque en teoría no debería, porque no es un país. Pero pues bla, bla, bla. era un conjunto, ¿no? Entonces, como Texas. Entonces, querían mantenerlos lo más lejanos, lo más dispersos posible. Ujú. Déjame ver. Su madre fue Luzbika Osieszimska.
Wow. Y tuvo 4 hermanos. María, Joseph, quien murió a los 5 años, Wanda, Visión, y Jersey, que... ¿Sure? Pues es Jersey con J, Jersey yo digo, Así pero... se escribe Jersey. No, Jersey se escribe, ¿no? J. Pero este es J-R-Z-I, griega. Ah, eso no me lo dijiste. Ok, ya. Jersey. Jersey con Y. Ajá, acuérdate que estamos hablando de polacos. ¿Qué clase de...? Ok, no, iba a ser un chiste muy... No. No. Acuérdate que estamos hablando de polacos. Y después creo que se cambió el nombre a George. Pero bueno, eso es X. En 1910, 9 años después, la familia Pilecki se muda de Oloniec, de donde vivían originalmente, a Vilnius, un centro importante de la cultura polaca, donde Witold comienza su educación y se une a un movimiento ilegal de scouts polacos. ¿Los scouts eran ilegales? Así es. ¿Qué mundo es este? Ok. No quiero vivir más en este mundo. Los scouts es como todo bueno y todo ñoño y todo. Sí, pero, o sea, obviamente no era un grupo de scouts malos, ¿no? O sea, era un grupo de scouts que es a lo que voy. El movimiento puso énfasis en particular en la educación patriótica y el desarrollo de valores como el valor, o sea, el courage, la hermandad. Valentía. La valentía, el honor, la hermandad y el honor, además de ser sentido de pertenencia y la búsqueda de independencia. Ah, bueno, es que ese es el problema, sí. O sea, por eso estaban. Los scouts no son malos nunca, ¿de qué están hablando? Bueno, yo fui con unos scouts. Tú no eres que malo, olvídalo. me caían muy mal. Ah, eso es otra cosa. No me querían los scouts, pero bueno, tú no eres malo. yo fui un niño scout. Tú sí eras niño scout. Y merezco ser golpeado. Mientras estudiaba en Orel, Witold fundó un grupo de scout ahí también para infundir los mismos valores que le infundieron. Hizo un scout que hizo más scouts. Ok. Pues así funciona, ¿no? Básicamente. Bueno, tú no hiciste más scouts. No. Gracias por eso. El final de la Primera Guerra Mundial trajo la independencia de Polonia. Pero Polonia siempre tuvo que estar peleando sus fronteras. En estos enfrentamientos estuvo involucrado Witold, defendiendo Vilnius y Varsovia, siempre del lado polaco. O sea, jugando Risk. Básicamente, es que justo a partir de esto me metí a ver cómo fue cambiando las fronteras de Polonia. Ajá. Y la verdad sí le fue súper mal, o sea, cómo iba creciendo y y luego llegaron los alemanes. Y a eso vamos. Okay. A eso vamos. En 1921, Witold comenzó a estudiar en la Facultad de Finas Artes de la Universidad de Stefan Batory en Vilnius. Pero tuvo que dejar la escuela para comenzar a trabajar por la cochina pobreza. Maldita pobreza. Ajá. O sea, realmente no era tan pobre, pero pues tuvo que regresar a trabajar la tierra. Como me dijeron a mí en la carrera. Había ¿Quieres problemas. trabajar o estudiar? Sí, eso es un fastidio siempre. Regresó a trabajar a la finca de su familia, donde la administró y la hizo próspera. El 7 de abril de 1931, Witold se casó con María Strouska en el pueblo de Krupa, actual Kopovo, en Bielorrusia. Wow, esto es un trabalenguas. En 1932 nació su primer hijo, Andrzej. Esto es todo un trabalenguas. Y el año siguiente nació Zosia o Sofía. ¿Socia? Lo escribe, es que lo encontré como Zosia, es Z-O-S-I-A. En el mismo texto que estaba investigando. En algunas fotografías aparece como Zosia, aparte, ya voy a hablar de eso más adelante, y en otras aparece como Sofía. Ok. Pero me imagino que es como lo decían allá y como se traduce, ¿no? Sofía. Además de trabajar en la finca y dedicarse a su familia, también se dedicó a trabajar para la sociedad, fundando la primera asociación de granjeros en donde en el pueblito donde estaba. Sí, encabezó el voluntariado de la brigada de bomberos y estuvo a cargo del diario local. O sea, era todo del pueblo, eras como tú, haz de cuenta. Además de todo esto, entre sus pasatiempos estaba el dibujo y la pintura, la escritura de poemas y tocaba la guitarra. O sea, ¿qué no hacía este güey? No era malo. Sí, bueno, eso ya sabemos. En septiembre de 1939, la Alemania nazi invadió Polonia y a pesar de la resistencia, los alemanes tomaron Polonia por el oeste y los soviéticos por el este. O sea, aprovecharon y dijeron, se lo están chingando, vamos. Y los hicieron sándwiches. Le hicieron sándwich a Polonia. Eso es demasiado arguriable, yo sé que Jin lo habría hecho, pero sí.
Suéltate, déjate venir. La Segunda Guerra Mundial había comenzado y al mismo tiempo Witold Pilecki fundó junto con otros polacos la Secret Polish Army. O sea, aparte era James Bond versión Polonia. O el Ejército Secreto Polaco. Sí. Quienes buscaban regresar... Fundó el MI6 de Polonia. Quienes buscaban regresar la independencia de Polonia. Ok. Sí, suena. En junio de 1940, el primer tren con personas llegó al campo de concentración de Auschwitz. Ok. Y nadie tenía idea de lo que estaba pasando ahí dentro. Sí. Después, al principio no, nadie sabía qué pedo. Después de que 2 miembros de la Secret Polish Army fueran encerrados ahí, se tomó la decisión de que tenían que entrar a averiguar qué estaba sucediendo en ese lugar. Ya. Sabían que habían construido un campo. Ajá, pero... O sea, se sabía que tenían este inmueble, ¿no? Ahí, pero no sabían qué es lo que estaban haciendo, para qué lo querían y después, bueno, ya se vino. ¿Para qué servía? Perdón, Pipo. Es importante señalar que la Secret Polish Army posteriormente se concretaría junto con otras organizaciones de resistencia como la Home Army. ¿Home? ¿Home as home? Sí, as Okay. Home, como era de Polonia. Ok. Witold entonces ideó un plan para ser capturado en Varsovia y 2 días después de ser capturado fue enviado al campo de concentración de Auschwitz. Este fue un volado muy riesgoso porque nunca estuvo seguro de que lo iban a enviar ahí. De hecho, sí, porque existían las posibilidades de que lo mataran en ese momento. De que lo mataran en el momento, justamente, que lo llevaran al bosque y ahí pero no era judío. los ejecutaran. O que de todos modos, los nazis hacían, o sea, mataban polacos por gusto. O podían enviarlo a otro campo de concentración, no necesariamente a Auschwitz. Pero para su buena suerte, entre comillas. Sí se bueno, puede. de hecho, no sé, pues sí, esa era la intención. Creo que de donde saco la información decía, creo que es la única persona que estaba contento o que justo su deseo era ir a Auschwitz. Sí. Entonces, yo sí me acuerdo. Fue capturado y dio un nombre falso, obviamente para proteger a su familia. Claro. El nombre como que presentó fue Thomas Bond. James Bond. Tomás, porque es S-I-Z. Pues si es el Vitold, puede ser perfectamente bien el Tomás. Serafinsky. Serafinsky, ok. Thomas Serafinsky. Uno de los papeles de alguien que se presumía muerto y resultó que a la mera hora no estaba tan difunto el difunto. Ok. Eso le trajo problemas a Thomas Serafinsky más adelante. Vale, madre. Porque, o sea, se supone que dijeron, bueno, este güey está muerto, voy a agarrar se puede haber llamado Cosme Fulanito. Identidad. No, porque ya estaban los papeles. Okay. Lo único que hicieron fue cambiarle la foto. Claro. Pero ya existían todos los papeles, entonces lo metieron al campo de concentración con ese nombre, o bueno, ingresó con este nombre. Y cuando ahorita vamos. Okay. Recuérdame esto más adelante. Cliffhanger, ajá. Por favor. Entonces, Thomas Serafinsky. El Serafos para los cuates. No puedo con ese nombre. Al llegar a su destino, Pilecki describió que les quitaron sus cosas y las guardaron en bolsas que tenían su número asignado de prisionero. Pilecki fue el prisionero 4859. Claro. Les cortaron el pelo de la cabeza y del cuerpo y los rociaron con agua fría. De entrada, lo recibieron con un golpe en la mandíbula que lo hizo perder 2 dientes. Ajá, bueno. Bienvenido a Auschwitz, motherfucker. Y esos eran los primeros años. Fue de los primeros. ¿Qué dije? 41, ¿verdad? Mazo, sí, creo que sí. Pilecki creó una red dentro de Auschwitz. Una red de conspiración secreta dentro del campo llamada Military Organization Union. Mira, se puso pilas el vato. Es que a eso que ese güey era Rambo, ajá. A eso iba. Basado en un sistema de células compuestas por 5 individuos. Las células eran independientes las unas de las otras y ninguna tenía conocimiento de las otras células. Auschwitz fue un lugar terrible, pero siempre hay formas de escapar. Pilecki contaba con eso para poder entregar sus reportes de qué era lo que estaba sucediendo dentro del campo. En junio 20 de 1942, 4 polacos lograron escapar disfrazados como agentes del servicio secreto y su misión fuera del campo era entregar vía oral el reporte de las actividades dentro de Auschwitz. Ok. 4 antes que él. Sí. Ok. O sea, él se mantenía. Estas personas escaparon y entregaron el reporte al gobierno polaco en exilio en Londres. Ok. Y estos, a su vez, lo enviaron se supone que lo deberían de enviar, esta información, a las fuerzas aliadas.
El reporte Vittel describe el uso de cámaras de gas, el tipo de gas que se utilizaba, las torturas, el uso de hornos y la cremación masiva de cuerpos y experimentación en seres humanos. ¿Pero ese es un reporte que hizo él? Es el reporte que hizo él. Pero no lo reportó él, lo reportaron los otros. Así es. Ah, ok. A lo que las personas encargadas creyeron que era una exageración y no hicieron absolutamente nada. Hijos de su puta madre. Se estima que entre 1 millón y 1,5 millones de personas murieron dentro de Auschwitz. Ujú. Sí. El plan de Pilecki era iniciar un levantamiento desde dentro del campo y obtener ayuda de los aliados para tomar Auschwitz desde afuera y desde dentro. Desafortunadamente, los aliados nunca tuvieron la intención de invadir el campo debido al número importante de unidades alemanas estacionadas alrededor. Pues sí, estaba súper protegido, era su perla, ahora sí. En 1943, cuando se dio cuenta de que nadie iría a ayudarlos y al mismo tiempo viendo que las células dentro del campo se desmoronaban, decidió escapar para presentar su reporte en persona y rescatar a los A ver, prisioneros. hijos de su chingada madre, les estoy diciendo que está bien culero aquí adentro. El 26 de abril del 43 fue la noche en que Witold Pilecki, Jan Redzer y Edward Sisielski escaparon de Auschwitz, inmovilizando a un guardia, cortando las comunicaciones y corriendo como el viento del tiro del blanco a todo lo que daban y lograron escapar Maliciosos discos. del campo de concentración. Los tres O sea, hombres... ¿qué onda con estos que se les escapan? O sea, los otros se disfrazaron de... ¿Qué, agentes? Es que otra cosa que podría llevarnos a un nuevo agujero es justamente la cantidad de escapes que hubo en Auschwitz. Uno diría que, bueno, por los reportes y por las películas y por las historias, uno creería que era un campo impenetrable y al mismo tiempo que nadie se podía escapar. Los tres hombres lograron escapar y no ser recapturados. Pilecki entregó su reporte en persona ante el Home Army y rogó para que se tomaran acciones inmediatas para invadir Auschwitz y rescatar a los supervivientes, a lo cual las autoridades se opusieron, argumentando que era un movimiento demasiado arriesgado. No, bueno, primero porque no está pensando cosas feas. Y luego cuando están pasando cosas feas, no, porque es muy arriesgado. Bueno, pues qué pedo, entonces, ¿qué quieren? ¿Que es una guerra? Pilecki siguió peleando para la Home Army en contra de los nazis, pero fue capturado en 1944 por las tropas alemanas y fue prisionero de guerra hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya en el 44 ya no faltaba tanto, hasta eso sí le fue más o menos bien. Después de la guerra, Pilecki escribió la versión definitiva de su reporte en Italia y poco después se le llamó para regresar a Polonia por órdenes del general Władysław Anders para investigar actividades comunistas. Es que el vato era James Bond. Después de la guerra, lograron quitar a los alemanes de Polonia, pero se quedaron los rusos. Valiendo madre. Que siempre quisieron poner sus manos rusas en el territorio polaco. Que bueno, ya era suyo y nomás querían regresar, básicamente. Pues había como mucha resistencia a... Es como ese ex tóxico y así. Sí, o sea, encontraban mucha resistencia. Por eso trataban de mandar a la gente fuera, que era lo que decíamos al principio, ¿no? Trataban de mantenerlos a todos a raya para que justamente no quisieran independizarse. Así que instauraron un gobierno provisional en julio de 1944, los rusos. En Polonia. Los soviéticos. Pilecki fue encargado de recopilar información en contra del gobierno comunista para recuperar el control de Polonia y restaurar el gobierno polaco en exilio. Tomemos en cuenta esto. Cuando entra al inicio de la Segunda Guerra, entra Alemania y entran los soviéticos, toman Polonia y el gobierno de Polonia se tiene que exiliar en Londres. Para las oficinas de gobierno tienen que exiliar en Londres. Fungir como el gobierno, pero desde Londres. Exactamente, pero pues realmente no podían hacer absolutamente nada en Polonia. Estaba totalmente controlado por Rusia. Así es. Así que, bueno, Pilecki fue encargado para recopilar información en contra del gobierno comunista para recuperar el control, ¿no? Habían hecho un referéndum en el 46, el cual obviamente estaba súper manipulado para que la gente dijera, sí, queremos que pongan a este gobierno y no al exiliado. Entonces, llamaron justamente a Pilecki, quien se dedicó a juntar pruebas en contra de este gobierno, haciendo notable que falsificaron los resultados del referéndum. ¿Qué? ¿Falsificando votaciones? En el 46. No. Desde tiempos inmemoriales. Pilecki, usando una identidad falsa nuevamente,
Se dedicó a juntar... Ese vato era James Bond. Se Bueno, no, dedicó- porque James Bond dice que es James Bond, pero sí. a juntar información para desacreditar y finalmente derrocar el gobierno impuesto por los soviéticos. Claro que hay que tener en cuenta que James Bond no es el nombre real de James Bond. No, bueno, sí. Ajá, pero el vato siempre decía Bond, James Bond. No, entonces sería como Jason Bourne, porque me acuerdo mucho de una escena de Jason Bourne. Me encantan las películas de Bourne. Hay una escena de Jason Bourne donde el vato saca y tiene como 45 pasaportes con nombres diferentes y su foto. Y el vato así de... bueno, no así porque es pasaporte, pero salen con nombres y con pasaporte brasileño, pasaporte polaco, pasaporte gringo y N cantidad de pasaportes con nombres falsos. Ahí sí, a diferencia de Bond, que Bond siempre es Bond, sí tenía nombres falsos. Ok. Jason Bourne era uno de sus nombres falsos, porque ese tampoco es su nombre. Spoiler alert. A pesar de que se le pidió que saliera de Varsovia para protegerlo, para proteger a Pilecki, Para que se protegiera. para sacarlo. O sea, básicamente le dijeron, oye, vato, ya se están poniendo muy locos, te van a agarrar, salte. Llégale. Se negó para Porque seguir el vato era bien investigando, rudo. para seguir investigando hasta que fue arrestado el 7 de mayo de 1947 por el Ministerio de Seguridad Pública, donde fue torturado y torturado y torturado. Ok, estoy empezando a pensar que es una mezcla entre Jason Bourne y Jack Bauer. Puede ser. Su juicio comenzó en marzo de 1948, en donde se acusaba al capitán Pilecki, entre otras cosas, de crear una red de espionaje y de planear el asesinato de funcionarios del Estado. Ok, la primera parte sí es verdad. Ahora, voy a mencionar el nombre del coronel Joseph Rosansky. Ok, Joseph Rosansky, sí. tenlo en la mente, quien fue el supervisor de la investigación y rechazó los testimonios del capitán Pilecki y sus logros y actividades durante la ocupación, ni los reportes de su estancia en Auschwitz. Ujú. Ajá. Sí, Entonces sí. recordemos ese nombre, solo para que le demos un gran chinga a tu madre Joseph Rosansky y chinga a su madre las autoridades comunistas, que lo que hicieron realmente fue se conoce como un show trial. Ujú. Sí, o sea, era como de mentiritas, pues, era como de... Exactamente. O sea, Vamos a hacer un juicio para pretender que estamos haciendo un juicio justo. Así es, pero obviamente lo iban a Nos condenar vale madre. y era una manera de poner como un ejemplo, ¿no? Y a todo el que se me revele. Así es, a todas las personas que estaban en contra del gobierno, del gobierno comunista. Obviamente. Porque Rusia. El juicio de Witold Pilecki fue un montaje, conocido como show trial, organizado por las autoridades comunistas en contra de ex soldados y participantes en contra del comunismo. Que igual eso existe en otras cosas, no nada más en el comunismo, ¿eh? Cabe aclarar. Pero pues aquí estamos contando esta historia, entonces Sí. fuck you, comunismo. El 25 de mayo de 1948, el capitán Witold Pilecki fue asesinado y sus restos siguen desaparecidos hasta la fecha. ¡Bitches! En 1989, estamos hablando de muchos años después, Sí, no voy a sacar la cuenta en este momento. el comunismo colapsó en Polonia y esto ayudó a que se diera a conocer la historia de Pilecki. ¿En el qué? 89. No, bueno, el comunismo colapsó en el mundo. Porque fue cuando cayó El muro de Berlín. el muro de Berlín y todo sí, eso. Sí. Pero en específico en Polonia. Pues es que ahí fue cuando muchos pues no colonias, sino así entidades, vamos a llamarles así, rusas o parte de lo que era la URSS, URSS, en lo que formaban parte de Rusia en ese entonces, se empezaron a desprender, y de ahí salieron todos esos países, tipo, que Polonia retomó lo suyo. Más allá de eso también salió Ucrania, salió Uzbekistán, Kazajstán, bla, 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 todos los que terminan están. Entonces, pues Stanley. Dije que terminan. Pero fue a partir justo de la caída del comunismo del 89. O sea, no fue digo, sí, Polonia, pero Polonia fue uno de tantos que también aprovechó Sí, por el supuesto. momento. En 1990 se retiraron todos los cargos en su contra. Y en el 95 recibió la condecoración póstuma del Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta, Ok. que es como una condecoración Sí. muy, muy vergas. Y en 2006 recibió... Eso está en italiano. Suena italiano. Bueno, suena una mezcla entre inglés e italiano, actually. Sí, no tengo idea. Ok, bueno.
Y en 2006, The Order of the White Eagle. ¿Esa de quién? La orden del águila blanca. Ajá, eso suena gringo. No, es también por parte del gobierno de Pues Polonia. sí, pero hoy porque ya Polonia, o sea, para Polonia el vato siempre fue un héroe nacional, chingón. Para Rusia no. No. O sea... sí, pero imagínate que eres un héroe en... recuerda que la historia la cuentan los vencedores. La historia la cuentan. Entonces, Polonia comunista le contaba la historia a sus niños, ¿no? Que nacieron después del 45, después del 46. La historia que Rusia quería que contaran, exactamente. Claro. Y obviamente la historia para gente de ahí a 50 años más adelante fue que Pilecki fue un traidor. Pilecki fue uno de los malos. Sí, porque iba en contra de la Mother Russia. Así es. Y el comunismo, y así. Michael Schuldrich, el rabino en jefe de Polonia, dijo sobre Pilecki: fue un ejemplo inexplicable de bondad en un tiempo de inexplicable maldad. Era súper badass el vato. Sí, pero era badass bueno. Sí. Era Rambo. Era Bourne. Tiene una frase, porque de hecho toda esta información la encontré en el reporte Whittle, que es el reporte W de pues, todo el transcript de pues, una madre gigante de lo que vivió en Auschwitz, pero también en Google Culture and Arts hay un apartado de Witold Pilecki donde viene absolutamente... Pilecki, perdón. Es que en inglés le dicen Pilecki. Vale, madre. Ok. Pero es Pilecki. Entonces, encontré justo este artículo gigante donde habla pues justamente de toda su vida, de toda su historia, de la gente. Y pues vienen, aparte de que vienen muchas imágenes de él, que para ser un héroe olvidado, pues sí hay muchísima documentación. Y pues hay imágenes de él cuando era niño, de sus padres. Bueno, es que no es precisamente que haya sido olvidado, sino que para aplastado. Rusia... Sí, escondido. Para Rusia era como, ahora sí que... Ahí existe una fotografía de él con sus otros dos compañeros que se escaparon de Auschwitz, ¿no? Sí, para Rusia era incómodo. O sea, pero incómodo a partir de cierto punto, porque antes de eso era como X, me vale. Y después ya es como, no, espérate, no tampoco. O sea. Lo interesante, si tienen la oportunidad, es busquen Witold Pilecki, P-I-L-S-K-E. No, I. No, P-I-L-S-K-I. Sí. Y busquen justamente ahorita no lo tengo abierto aquí, pero busquen esa recopilación de información, porque vienen sus dibujos. ¿Lo puedes poner también en la liga de YouTube? Vienen sus dibujos, sí, vienen sus pinturas, porque te digo que dibujaba, el vato dibujaba, y pintaba, porque justo quería vendía burritos en las noches. Quería ser artista, ¿no? Por eso estuvo en la Universidad de Fine Arts, que se le cortó el sueño, pero él continuó practicando por su cuenta y hacía cosas por la sociedad, decía, ¿no? Por el bien común y todas estas cosas. Era como, pero o sea, Boy fue Boy Scout, mantenía justo ese sentido de patriotismo, de pertenencia, ¿no? En un momento en el que pues, trataban de separarlos. Bueno, ¿y qué pasó con el vato muerto del nombre que... Ajá. Mucho tiempo después, de hecho, después de que Pilecki se escapó de Auschwitz, pues fueron a buscar al vato y lo encontraron. ¿Pero qué no estaba muerto? No estaba muerto, es lo que te decía, no estaba muerto y se lo quisieron regresar a Auschwitz. Vale, más. Digo, a ver, tú, güey, ¿qué onda? ¿Por qué te escapas? Le vas de regreso. Y se la quisieron hacer de pedo, pero pues ya cuando vieron que no era él, fue así de, bueno, no te podemos regresar. O sea, no, bueno, las fotos, lo bueno fue que había fotos y no hubiera habido fotos y se lo llevan. Vamos a tener No, me refiero que había foto del otro, o sea, que tenían la foto de cuando Pilecki entró y registrado con el nombre falso del Witold. No, ¿qué era? Tomás. El Tomás. Serafinsky.
¿El Tomás Serafín? Dios de mi vida. No, Ok. no, Serafinsky. Ya sé que es Serafinsky, pero es el Tomás Serafín. Polaco. No me importa. Rusinsky, Bueno, Serafinsky. es que sí se escucha así, Tomás Serafinsky. No, eso suena ruso. Pues sí. Bueno, bueno, sí, es ruso también, pero bueno. O sea, el chiste es que tenían una foto que podían ligar a ese nombre. Ujú. Ay, tenían una foto que podían ligar a ese nombre. Y si, o sea, si hubieran encontrado después, o sea, que, se escapó el Tomás. Ajá. Vamos a buscarlo. Si no hubieran tenido la foto y lo encuentran, es como, tú te vas a ir, pero no soy yo, me vale madre, así te llamas. Y de todos modos se lo llevan. Ajá. Pero se lo hubieran llevado si no hubiera habido foto. Sí. Porque aparte, imagínate homónimos, ¿cuántos hay? O sea, Juan Pérez, no manches. O sea, ¿qué digo? Ya sé, estamos hablando de Rusia, pero no sabemos los nombres rusos. ¿Cuáles son los nombres comunes en Rusia y en Polonia? Sí, pero no creo que Serafinsky sea tan común. No Que es sabemos. Serafinsky. No lo sabemos. Entonces, bueno, esa es la historia con Tomás Serafinsky. Entonces, dentro de todos estos escritos y cosas que dejó Pilecki, Ujú. dejó algo con lo que quiero despedir su historia. Ok. Es una historia increíble. Sí, Buenísima. es súper badass. Deberían haberle hecho ya película chida. Hay película. No, chida. Chida estilo Jason Bourne, estilo James Bond, estilo Hay, serie. hay varias películas. Serie ya estilo basadas- 24 de Jack Bauer. basadas en su vida, y hay por lo menos 3 libros escritos. Sí, pero ninguno es así de... Ajá, sí, tan grande, ¿no? Que sí, estoy de acuerdo. Merece tener algo así, una película o una serie o una... Sí era muy badass. Ujú, ujú. Y bueno, me gustaría terminar terminar su historia con escribió muchas cosas, Ujú. y entre ellas dejó enunciado, Ok, pensamiento, ok, que yo lo leo en inglés y tú lo traduces ok. en español. Dice: I try to live in such a way that when dying I would rather feel happy than scared. Nice phrase. Voy a vivir de una manera en la que preferiría, no, en la que me gustaría Cuando muera. que cuando muera más feliz que asustado. Ajá, justamente. Y lo hizo Sí, sí, sí. al final. Al final lo hizo y Pero qué pedo que no se han ido. Bueno, es que... se supone que lo tiraron en una fosa común. Ajá, justamente lo que estaba pensando, o sea, que lo han de haber aventado ahí en Ajá. cualquier lado y pues vaya madre. Exacto, porque rusos. Rusos viejos, ¿no? Rusos antiguos de la Sí, yo veo que fue que ex Unión o sea, no lo Soviética. dice, pero o no sé, no lo mencionaste. Pero seguramente tuvo que ver la KGB o algo así, quien lo terminó matando. Pues probablemente, o sea, no lo mencionan, solo mencionan que es que fue un juicio, o sea, al final no lo escondieron. Le dieron una sentencia Ok. y tuvo una ejecución. Ah, es que No. esa parte, esa no, o sea, cuando dijiste sí, lo asesinaron y bla, 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 o sea, Entonces, sí, o sea, fue un juicio de show, ¿no? Ujú, En de el chocolate. en el que ya estaba cantado que lo iban a matar. es que eso fue lo que no caché, o sea, que la sentencia de ese juicio era que lo iban a matar. Ujú, O bueno, que se había determinado la sentencia, que ya sabíamos todos que de fuera lo que fuera la sentencia iba a salir culpable. O sea, Ujú. eso sí, nada más que no me había quedado como claro que derivado de eso fue que... Sí. ya. Sí, no fue por la KGB, fue como ejecución por... Pensé que lo habían matado después en algún punto en la vida. No. Ya, ok. No. Y pues justo lo ejecutan y lo desaparecen, Y o sea, no le desaparecen dieron el cuerpo, entierro. no le dan entierro propio. Hijos de su pinche madre. Y te decía, ¿no? Como para los rusos de antaño, porque ahora hay rusos chidos y no son mal pedo. Sí, no, pero, o sea, qué pedo que fue así como de, bueno, ya te matamos y, o sea, ya cumplió su sentencia, porque pues la cumplió al final de cuentas porque lo mataron. Pues perdido dáselo a su familia para que lo entierren. Pero pues ni eso. Y así terminamos la historia de Witold Pilecki. Chale. No solo un héroe en tiempos de guerra, sino un extraordinario ser humano. Sí, y un Boy Scout. Chale, eso no está tan chido. Pero Era un Boy Scout badass. Era un Boy Scout. Él le dio. así el deberían badass. ser los Boy Scouts todos, de ver. Sí. Badass, De hecho sí, hay chidos. imágenes donde ves sus fotos de Boy Scout y sí se ve
Sí, acá. Sí, o sea, rudo sí, y sí así. se ven los Boy Scouts así como que sí te parten tu madre. Así deberían ser todos los Boy Scouts. Aprendan Boy Scouts de uno de los primeros Boy Scouts, porque él fundó Boy Scouts en su país. Gracias a las personas que se están suscribiendo en YouTube y nos están siguiendo en Spotify. Muchísimas gracias. Oli. Ustedes con sus compartidas nos ayudan a que este proyecto y estas historias lleguen a más personas. Sí. Recuerden Sí, que señor. nos pueden seguir como Agujero de Conejo en Facebook, Twitter y YouTube y como Agujero de Conejo Podcast en Instagram. También pueden escribirnos a agujerodeconejopodcast@gmail.com para sugerencias y dudas mientras aparecen los Patreons. ¡Tarán! Que hacen posible este proyecto. Les recuerdo que pueden apoyarnos desde $1 al mes en patreon.com/gandermaster para poder costearnos una silla decente o comida en la mesa. Sí, la silla decente urge más. Mientras leemos los comentarios de YouTube, les presentamos al gato patrono de este episodio, que es o son ¿Awesome? los gatos Kittler. No tengo idea cuáles son. Son los As gatitos. usual. Hay un, no es un movimiento, pero de repente empezaron a subir fotos de gatos que se parecen a Hitler. Ah, claro, y muy apropiado para Muy este ad hoc, momento, claro, sí. exactamente. Entonces estamos... Ya. Voy a juntar una serie de imágenes para mostrar en esta parte Esos gatos están bien chidos. de los Kittler. Ok. Ya. Sí, ya. Y ¿Ves? vengan Siempre los pasa lo comentarios. mismo. No sé cómo se llaman los memes de los gatos hasta que me los dicen, excepto por el Vibing Cat, que lo amo. Los Kittler. Me encantó él. Pues los comentarios. Aquí todos odiamos a todos. Paco Loki 2021. Ah, claro, por lo de los odios y así. Juan José Martínez reportándose. Oli. Excelente, Antonio Rebolledo. Gracias. Misar diciendo que es la villana es Elmo en llamas. Ame Jalil. Ah, sí, me lo dijo también por WhatsApp, me mandó un WhatsApp para decirme eso. Lord Y le digo, Caos. sí, soy el buen llamas. Sí, Lord Caos nos saluda y dice que no está muy a gusto con que nos llamen chilangos, sino capitalinos, pero la RAE. Ah, claro, sí, es verdad. Es verdad. Historia histérica, el buen Juanse, Juanse. nos dice: hay algo que amo de este podcast y es que la investigación es un agujero de conejo y cuando comienzan a hablar en el episodio se meten en un agujero de conejo dentro de un agujero de conejo. Ah, perdón, una disculpita. Los TKM. Ay, muchas gracias, Juanse. Sí, eso sí. Suele pasar. Sí, no, y no han visto nuestras conversaciones en vivo normales cuando no hay una investigación detrás. Algún día tal vez tomemos ese agujero de conejo de Selena y la mercancía del mercado gay y así. Ah, claro. Ya será en algún otro momento. Espero que les haya gustado y muchas gracias, Misar. Muchas gracias, gatos latosos. Locación. Locación, gracias a la mamá de Misar por la locación. Muchas gracias, Misar. Sí. Muchas gracias a la mamá Misar. Chicheñol. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Espero que les haya gustado y nos escuchamos en el siguiente agujero. Ayuda.